Juan Manuel Santos fue formado en el seno de una familia burguesa de sangre liberal con más de 200 años de historia, establecida en Santander, Boyacá y Bogotá. Incluso lleva en sus genes el recuerdo de María Antonia Santos Plata, prócer de la independencia de Colombia, quien fue fusilada en 1819 en El Socorro. El hoy presidente rindió un homenaje a Antonia Santos, nombre que también lleva su hija, el 28 de julio del 2012 en ese pueblo santanderiano. Por mantener no solamente la libertad que Antonia Santos nos dio, y todos los próceres de la independencia, sino para luchar por otro tipo de libertades, que el pueblo colombiano sea libre de violencia. Desde pequeño estuvo inmerso en la política y en el periodismo, ya que hasta hace unos años la familia Santos fue dueña del periódico El Tiempo, de corte liberal. Su abuelo Enrique Santos Montejo fue prácticamente su héroe y su tío abuelo Eduardo Santos, presidente de Colombia entre 1938 a 1942, fueron cruciales para su formación. En esta hora confusa del mundo en que las tiranías de opuestas ideologías, pero de idéntica violencia, se discutan el derecho de dominar a los pueblos esclavizándolos, queremos hacer de Colombia un rincón de libertad. El Premio Nobel de Paz es economista de la Universidad de Kansas, Estados Unidos, con maestría en Economía y Desarrollo Económico del London School of Economics y también tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad Harvard. En la década de los 70 fue jefe de la delegación colombiana ante la Organización Internacional del Café. En el gobierno de César Gaviria fue ministro de Comercio, en el de Pastrana ministro de Hacienda y en el gobierno de Uribe dio contundentes resultados en el Ministerio de Defensa. El 1 de marzo del 2008, en territorio ecuatoriano, se llevó a cabo la Operación Fénix, en la que murió el jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes. El resultado de esta operación hasta el momento es de 17 guerrilleros abatidos. Entre estos se encuentra el miembro del secretariado de las FARC, Luis Edgar Devia Silva, mejor conocido como Raúl Reyes. Como ministro de Defensa demostró contundentes resultados militares, levantando la bandera de la seguridad democrática que había cimentado Álvaro Uribe. Esto le sirvió más tarde para explorar diálogos secretos con ese grupo guerrillero cuando inició su primer gobierno. Así lo reconocía en su discurso de posesión el 7 de agosto de 2010. Desde ya le pido a la nueva cúpula de nuestras Fuerzas Armadas que continúe dando resultados y produciendo avances contundentes. Al mismo tiempo quiero reiterar lo que he dicho en el pasado. La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Entre el 22 y 23 de septiembre de 2010 se adelantó la operación Sodoma, que dio con la muerte del jefe de las FARC, alias Mono Jojoy. Así lo anunció ya como presidente. Alias el Mono Jojoy, el jefe militar de las FARC, el sanguinario cabecilla responsable de miles de muertes, de miles de secuestros, de tanta destrucción a pequeñas poblaciones, de tantos actos terroristas, de tanto narcotráfico, acabando con vidas humanas y con nuestros bosques, ha caído en su madriguera bajo el fuego de las fuerzas del Estado. 2 años después, Santos reconoció que había acercamientos con las FARC, confirmando un secreto a voces, el cual había revelado su primo hermano, el ex vicepresidente Francisco Santos. Se trata de un camino difícil, sin duda, muy difícil, pero es un camino que debemos explorar. Cualquier gobernante responsable sabe que no puede dejar pasar una posibilidad como esta de acabar con el conflicto. Tras la fase secreta, el 18 de noviembre se instaló oficialmente la mesa de negociación en Oslo, Noruega, país garante. Para dar comienzo a la fase 2 del proceso de conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP. Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo, desde el trópico remoto, desde el macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. El 27 de mayo de 2013 se logra el primer acuerdo, el agrario, donde se define crear un banco agrario y se garantiza que serán los campesinos quienes serían los verdaderos beneficiarios de esta decisión. El 6 de noviembre del 2013 logran el acuerdo sobre el segundo punto, participación en política, lo cual permitirá a las FARC hacer tránsito hacia la vida civil y conformar un partido político. El acuerdo que hoy se anunció no es solo un acuerdo para la futura participación de una guerrilla desmovilizada, no. Es un acuerdo que le sirve a toda la sociedad.
Santos, durante todo el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC, reconoció que estuvo a punto de tirar la toalla en varias oportunidades. Incluso se vio obligado a suspender la mesa de negociación, como el 16 de noviembre de 2014 por el secuestro del general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. Guerrilleros del Frente 34 de las FARC fueron los responsables. Voy a decirle a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. El 23 de septiembre del año 2015, Santos habló en el Centro de Convenciones de la capital cubana ante su delegación de negociadores, garantes y los jefes guerrilleros para firmar el acuerdo de justicia transicional y de víctimas. Santos incluso se reunió con el jefe Máximo Timochenko. Van a investigar, juzgar e impondrán sanciones por estos delitos. 6 años después de su gobierno, Santos anunciaba ante el Pleno de la Asamblea de Naciones Unidas que ya se había firmado el acuerdo final de paz con las FARC. Representantes de las naciones del mundo, después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. 5 días después llegó el día esperado por el gobierno. En la ciudad de Cartagena fue firmada la paz entre Santos y Timochenko frente a más de 13 mandatarios del mundo y cerca de 2.500 invitados. Una semana después, el 2 de octubre de 2016, se llevó a cabo el plebiscito donde por un pequeño margen ganó el no y por ende no era avalado el texto final del acuerdo de paz, algo completamente inesperado. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. Pasaron 53 días de negociaciones con los diferentes sectores del no, donde fueron incluidas varias propuestas y ya con el nuevo texto acordado entre el gobierno y las FARC fue firmado en el Teatro Colón en el centro de Bogotá. Durante los últimos 6 años nos hemos empeñado en darnos una nueva oportunidad para acabar la violencia y sembrar las semillas de la reconciliación. Cuando Gabriel García Márquez, nuestro Premio Nobel de Literatura, recibió esta distinción en 1982, habló de la soledad de América Latina. Ahora, 34 años después, Juan Manuel Santos ha dejado una huella para hablar de la reconciliación de un pueblo sumergido por décadas en la violencia.